Sí, bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Aló? Sí, sí, perfecto, le Perfecto. escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Cunzo, no soy profesor, soy un funcionario de la FAO. Como muchos, soy lo que se llama un practicante de la comunicación para el desarrollo desde las Naciones Unidas. La FAO, todos saben, es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y desde hace bastantes años en FAO trabaja el tema de la comunicación para el desarrollo. Se puede decir que la FAO ha sido una de las primeras agencias que ha incorporado comunicación para el desarrollo como un área de trabajo, hace más o menos alrededor de 30 años. Un poco el objetivo de esta charla sobre el papel de la comunicación en el desarrollo rural sostenible hoy en día, obviamente se basa y se fundamenta en las experiencias de la FAO. Bueno, ya he tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones en el curso de la Gregoriana, por esto trataré de no referirme a los conceptos que hemos tocado anteriormente, sino de dar un poco más de datos de fondo sobre o de informaciones sobre cómo una institución como la FAO, cómo desde las Naciones Unidas se viene trabajando el tema de la comunicación para el desarrollo. Y luego obviamente haré referencia a algunos proyectos que vienen promoviendo la comunicación en los países. Como todos saben, bueno, el tema de Naciones Unidas es bastante delicado, complicado, digamos. Tenemos algunos temas que son bastante ligados a los ámbitos sectoriales de cada institución, al mandato de cada agencia. La FAO se ocupa justamente del desarrollo agrícola y rural y trabajamos a través de gobiernos. Eso es un punto clave que hay que decir. Digamos, las Naciones Unidas en buena medida estamos sujetos a trabajar a través de gobiernos. Esto inmediatamente pone el problema de cómo logramos que la comunicación para el desarrollo sea tomada en cuenta en el marco de las políticas públicas o de las políticas del sector de referencia de cada agencia de Naciones Unidas. Ese es el tema del reconocimiento del valor y de la importancia de la comunicación como un elemento en el desarrollo agrícola y en el desarrollo rural. Eso ha sido desde hace varios años uno de los temas de las áreas ámbitos de trabajo de nuestra unidad acá en la FAO de Roma, y lo hemos llevado adelante a través de diferentes estrategias o de diferentes formas. Quiero decirle que inicialmente el tema de la comunicación para el desarrollo en una institución de carácter agrícola o rural como la FAO se veía simplemente como, también como en otros ámbitos, como un elemento de apoyo, de soporte, de apoyo justamente a lo que eran las campañas de divulgación agrícola, básicamente ligadas a la efectividad de los sistemas de extensión agrícola. Eso sobre todo durante los años 60, 70. Bueno, entonces básicamente en el marco de esta unidad de comunicación se tenía una pequeña unidad de producción de materiales que, como siempre, se pensaba que apoyarían el trabajo de los agrónomos en la difusión de la información. Obviamente el modelo era el modelo de Everett Rogers, de la difusión del conocimiento, la difusión de la información unilineal. Afortunadamente, con el tiempo, las teorías de desarrollo, sobre todo en los años 80, 90, 80 y 90, digamos, hacia un enfoque más participativo de desarrollo, tuvieron un impacto también en las políticas de desarrollo agrícola y rural, y por lo tanto cambió el concepto de extensión. Esto vale la pena señalar que digamos, el trabajo de comunicación para el desarrollo, te digo, a lo largo de toda la evolución en el sector agrícola siempre se ve en paralelo con el trabajo de extensión agrícola. En muchos casos ha sido fuertemente ligado a esto, sobre todo en el marco de las políticas públicas. Quiere decir, se han añadido componentes de comunicación en el marco de políticas de divulgación agrícola, de extensión rural. En el momento en que se han caído justamente a principios de los años 90 los sistemas de extensión agrícola, porque
por un achicamiento del Estado, por un achicamiento de la inversión pública en el sector agrícola y rural, se han buscado alternativas y por lo tanto se ha avanzado hacia una visión un poco más descentrada y participativa en la búsqueda del uso de nuevas herramientas, de nuevas metodologías más participativas y más efectivas. Hago este paralelismo, digamos, entre un poco los enfoques de desarrollo, el marco institucional en el que se ha venido desarrollando las propuestas de comunicación para el desarrollo y lo que es el trabajo nuestro como FAO, porque obviamente, como le decía al comienzo, como Agencia de Naciones Unidas tenemos siempre la responsabilidad o el mandato de orientar, asistir y en buena medida a veces de mediar entre el sector público, entre las instancias públicas y las organizaciones de base campesinas y de productores en general. Entonces, digamos, en los años 60, 70 se implementa la comunicación para el desarrollo como una herramienta de apoyo a la extensión, ya a los 80, 90 cambia y puede tener un protagonismo mayor, hasta llegar a los años 2000, hoy en día, donde sobre todo debido al reconocimiento del impacto en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la difusión de los medios sociales de comunicación, ¿no?, masiva, digamos, a nivel, hablando también del área rural, quiere decir sobre todo el acceso a la telefonía celular por parte de la población rural y a otros medios, digamos, de natura popular, como hacer la radio, empiezan los primeros intentos de crear instancias de comunicación un poquito más estables, permanentes o componentes de comunicación en el marco de las políticas de desarrollo agrícola y rural. Todo esto, digamos, de manera muy esporádica, de manera muy aislada, sin reconocer el papel de la comunicación como un papel clave, un papel estratégico, como un eje del desarrollo. Hay pocos casos de políticas agrícolas que reconocen la comunicación como un factor de desarrollo, muy pocos. Hay algunos casos de reconocimiento de la información agrícola como un elemento de las políticas de desarrollo agrícola, pero nunca, o bueno, en rarísimas oportunidades, se reconoce la comunicación como un factor, un eje del desarrollo agrícola y rural. Bueno, en todo esto, nosotros como FAO hemos venido tratando de promover justamente no solo el uso de metodologías, de enfoques, sino también al mismo tiempo la creación de capacidades en comunicación para el desarrollo y a la vez la promoción de políticas de comunicación para el desarrollo. Yo diría que esos tres ejes fundamentales, las metodologías, los enfoques, las capacidades y las políticas son, digamos, lo que se podría esperar de una agencia como de Naciones Unidas para que pueda tener un impacto, digamos, al nivel de una instancia internacional, digamos. Y por lo tanto, se han desarrollado en acuerdo con los países, con los gobiernos que han demandado, digamos, ese tipo de asistencia, en algunos casos, en muchísimos casos, componentes de proyectos, en otros casos, proyectos de comunicación y en otros casos, programas o, en pocos casos, políticas de comunicación para el desarrollo para el sector agrícola y rural. Bueno, quiero referirme un poco a la experiencia de América Latina rápidamente. En los años 80 ha habido muchísimos proyectos, un crecimiento rápido de estos proyectos siempre en apoyo a los sistemas de extensión, para llegar luego a los años justamente finales de los 80, 90, con una serie de experiencias muy relevantes, como por ejemplo la experiencia de Perú, con el Centro de Servicio de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación Campesina, el CESPAC, que ha sido realmente
un poco la escuela de muchísimos comunicadores para el desarrollo rural de América Latina, de toda una generación de expertos que han trabajado en América Latina y luego en muchos otros países del mundo. Después de esa otra experiencia clave, importante como referencia, es el programa PRODERIT, que es decir, el Programa de Desarrollo Rural Integral del Trópico Húmedo de México, que entre los años 80 y 90, durante casi 15 años, ha desarrollado sistemas de comunicación para el desarrollo descentralizados en el ámbito rural, manejado por organizaciones campesinas en México. Entonces, por una parte, la primera experiencia, la experiencia del CESPAC en Perú, con la creación de un sistema de comunicación para el desarrollo en apoyo a la extensión agrícola y la formación de muchísimos expertos, especialistas de comunicación para el desarrollo. Después, o en paralelo, digamos, pero empezando un poco después, en México, durante los años 90, digamos, sobre todo, este sistema de redes de comunicación rural, de creación de pequeños centros, unidades de comunicación a nivel de los ejidos, de las organizaciones campesinas, con un modelo muy interesante, descentralizado y de transferencia de capacidades de gestión de unidades de comunicación en manos de las organizaciones campesinas. Para llegar después, ya finalizando los años 90, coincidiendo con un poco una disminución de las inversiones de cooperación en el sector, digamos, el sector internacional, con una reducción de las inversiones, sobre todo en proyectos grandes de comunicación para el desarrollo, con una serie de otros tipos de proyectos que buscan otras modalidades, digamos, ya no centros, ya no redes, pero proyectos más pequeños, con el uso de networks, redes de, digamos, no redes locales, sino con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. En este caso ha habido experiencia en los últimos los años 2000, desde 2000 hasta el 2010 más o menos, de varios proyectos que se basan en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el sector agrícola, como es la red virtual de comunicación para la investigación en la extensión agrícola, que son una serie de modelos de comunicación que se han aplicado en países como Costa Rica, muchísimos también en África y en Asia, y hoy en otros del sur, del cono sur. Bueno, esas son un poco las tendencias en cuanto a la tipología de proyectos. Como le digo, el desafío sigue siendo el de promover, creemos, políticas de comunicación para el desarrollo. Un poco quisiera hacer referencia a algunas algunas lecciones que se han evidenciado en el marco de estos proyectos que he mencionado. Bueno, primeramente el discurso de la comunicación para el desarrollo como un proceso para promover el diálogo y la mediación entre las instancias de desarrollo y las organizaciones de productores y campesinas. Quiere decir que, digamos, de entrada, el enfoque, sobre todo en los años 80-90, se ha consolidado también en FAO con fuerza el enfoque de una comunicación participativa para el desarrollo rural. Quiere decir, se han dejado completamente de lado los enfoques de extensión agrícola fundamentados en la eficiencia en la transmisión del conocimiento o en el impacto en la adopción de nuevas tecnologías, y se ha puesto el énfasis sobre todo en la generación, en el manejo propio por parte de los actores locales de procesos de comunicación para el mejor manejo de los recursos naturales y de conocimiento en vista de un desarrollo agrícola y rural. En este sentido, justamente la metodología de comunicación para el desarrollo ha sido siempre identificada como una herramienta para la promoción para el diálogo y la mediación de estos procesos. Segundo, el fortalecimiento de los actores locales en el manejo de los procesos de gestión del conocimiento y comunicación,
Esto quiere decir que se ha dado mayor hincapié a los procesos de planificación local, a los planes locales de comunicación para el desarrollo, en lugar que a estrategias de carácter nacional, a grandes programas de carácter nacional. Durante los últimos 15 años yo diría que muchísimos de esos proyectos de la FAO han hecho un esfuerzo enorme para fortalecer las capacidades locales de entidades descentralizadas que promueven digamos, el desarrollo, siendo municipalidades, siendo mancomunidades de municipios, siendo otras instancias de desarrollo, para que se aplique la comunicación para el desarrollo en el marco de lo que nosotros llamamos planes locales de información y comunicación para el desarrollo agrícola local. Entonces, a través de una serie de actividades de concertación, negociación, que permiten también la optimización no solo de los conocimientos, sino también de los pocos recursos disponibles en algunos ámbitos para la asistencia técnica, para el apoyo a las comunidades, para la capacitación, para llevar la capacitación bueno, de acuerdo a las áreas prioritarias priorizadas por los programas de desarrollo. Y finalmente otro punto importante a subrayar como constante de estos proyectos es la convergencia y apropiación de métodos, medios y tecnologías. Quiere decir que en cada caso se han proporcionado o se han promovido métodos y tecnologías apropiadas, adecuadas al contexto y que han sido apropiadas por los actores, sean estos técnicos, en el caso de los extensionistas o de la gente que trabaja en divulgación agrícola, así como en el caso de las organizaciones que se han dotado, se han formado al uso de muchas herramientas de comunicación. Bueno, y por último, como decía, la promoción de estos planes se ha consolidado a través de acuerdos entre organizaciones locales y instituciones públicas para nuevas opciones en cuanto a los servicios para el ámbito agrícola y rural. Bueno, esto a grandes rasgos. Creo que vale la pena que ahora subraye otros aspectos que tal vez son un poco conocidos del trabajo que se viene haciendo en este sector. Quiero subrayar ahora en la actualidad qué hacemos, luego de haber tocado algunas tendencias y algunas experiencias, entre ellos el tema del cuáles son las prioridades que estamos trabajando. Las prioridades, digamos, para concentrarnos, siendo que, de hecho, quiero que la gente lo sepa, digamos, también la FAO normalmente se le considera como una institución grande. Lamentablemente el sector de la comunicación para el desarrollo, digamos, por lo menos estable y hasta cierto punto está un poco bajando como número de personas. Somos acá en la sede 4 personas que trabajamos y compartimos esta actividad con algunos colegas en las oficinas regionales, en Santiago de Chile, en otros países, o en las oficinas nacionales también, con personal de comunicación formado, por eso que son propios, que trabajan en las representaciones. Hemos tenido que priorizar básicamente la línea de trabajo que se vienen encarando en el marco muy amplio del desarrollo rural sostenible. Son tres, básicamente, para lograr un impacto y para lograr una coherencia, sobre todo, de enfoque. La primera línea es la comunicación en apoyo a los sistemas de innovación agrícola, justamente lo que un poco ha sido la tradición hasta el momento, que es el tema de apoyar los sistemas nacionales de investigación y extensión rural y las organizaciones campesinas, sobre todo en lo que es la innovación tecnológica, ¿no? La tecnología agrícola, pero no solo esto, sino también nuevas innovaciones, otras innovaciones que permitan potenciar y mejorar el acceso, por ejemplo, a los mercados, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, nuevas oportunidades
de desarrollo. Entonces, eso es los sistemas de innovación agrícola. Una segunda línea muy importante es la línea de, digamos, de apoyo a la gestión de los recursos naturales, comunicación para la gestión de recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Ese es un gran sector en el cual estamos trabajando, en el cual se está experimentando cada vez más el papel de la comunicación aplicada en contextos muy específicos, sobre todo en cuanto al rescate del conocimiento local, indígena y campesino, para la adaptación al cambio climático, pero también en cuanto a la promoción de enfoques de colaboración para la gestión de los recursos naturales entre entidades administrativas y las comunidades, o también como en forma más amplia otros aspectos de gestión del territorial sostenible. Y por último, el tercer punto es el tema de la capacitación y la gestión de la consolidación de las capacidades en el marco de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Rural. Estos son un poco a grandes rasgos los elementos del trabajo que hemos hecho. Hay muchos más elementos. No sé si es el momento tal vez de dar la palabra a nuestro moderador para tal vez entrar en la fase de preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo. Muchas gracias, Mario, por tu intervención y vamos a escuchar, sí, efectivamente, una pregunta que llega desde el Perú, desde Segundo Armas, que te pregunta: se implementan acciones de comunicación para el desarrollo, pero estas requieren procesos estratégicos de mediano y largo plazo. Sin embargo, ¿cómo conciliamos lo urgente y lo estratégico en la gestión del Estado, donde más bien ahí en el Estado lo inmediato y lo urgente es lo que se impone? Buena pregunta. Esa es una pregunta que creo un poco la respuesta está implícita en lo que yo venía contándole. Como FAO, como responsable de proyectos, tenemos la responsabilidad de dar un servicio. Entonces, tenemos que normalmente cumplir con requerimientos que son los de responder, fortalecer, potenciar, mejorar el impacto en terreno de algunos programas de desarrollo. Por lo tanto, esa es la urgencia, así como la llamamos. Obviamente esa urgencia es de desarrollar componentes de comunicación estratégica, quiere decir bien focalizada, con identificación de prioridades, sin dejar de lado claramente la parte participativa, y de lograr un impacto, un resultado de acuerdo a los objetivos de desarrollo que persigue el programa en el cual se inserta el componente. Entonces, digamos, si bien tenemos que seguir los plazos de la comunicación participativa, empezando con la identificación de las necesidades de la audiencia y luego siguiendo los diferentes pasos de evaluación, de implementación participativa, de monitoreo, tratamos de focalizarnos en el problema que supuestamente ya ha sido identificado por el programa de referencia. Creo que y de esta manera lograr un impacto. Creo que en cuanto a la sostenibilidad o a la estrategia de largo plazo, el tema de fortalecimiento de capacidades es el tema clave. Lo vimos en muchísimos proyectos de FAO, sobre todo lo que se han implementado en América Latina. Lo que queda atrás, lo que queda de los proyectos de comunicación es la gente formada, es la gente capacitada, la gente empoderada en cuanto al uso de metodologías, al uso de herramientas. Entonces, en cada proyecto, aunque sea pequeño, aunque sea de corto alcance, de corta duración, de pocos recursos, siempre incluimos un componente de fortalecimiento, de apropiación de medios,
de empoderamiento, digamos, tomando un término que no se usa mucho en nuestro contexto, pero sobre todo eso, que tenemos una capacidad. Y en nuestro contexto la capacidad no se crea simplemente a nivel de la base, y eso es importante subrayarlo. La capacidad se crea también a nivel institucional, porque cabe señalarlo, en muchísimos países del mundo, y no solo de América Latina, y me refiero al África, y me refiero también a Asia, hay necesidad de formar personal de las instituciones, de exponerlos a los conceptos de la comunicación para el desarrollo, de darle todas las herramientas para que ellos sean no tanto los ejecutores, sino los demandantes de servicios en los cuales puedan contribuir, a los cuales puedan colaborar también instancias como organizaciones de bases, ONGs, organizaciones campesinas. Si no se crean estos espacios a nivel de las instituciones públicas, tampoco tendremos la posibilidad de crear el vínculo entre justamente las comunidades, los productores y las políticas. Eso sería un poco. Muy bien. Sí, hay una pregunta final, Mario, que viene de Juliana Figueroa de Colombia. Si en este análisis la FAO ha incluido a las redes sociales, si hay algún plan de fortalecimiento, digamos, de las redes, de los que están participando en estas nuevas plataformas. Sí, 100%. Obviamente en una presentación tan breve es completamente imposible darle cuenta de las diferentes estrategias digamos, de alianzas, llamémoslo así. Primero que todo, la FAO tiene una alianza marco con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a nivel mundial, con AMARC. Segundo, para lo que es América Latina, tenemos una alianza que se llama Onda Rural, que es entre AMARC y ALER. Junto con ALER estamos articulando una plataforma de comunicación para el desarrollo que une justamente a las redes de radios. No solo esto, a raíz o en relación en el marco del Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo que hemos organizado en 2006, se empezaron una serie de consultas regionales a nivel de todo el mundo de los enfoques de comunicación para el desarrollo rural. Y como resultado de eso se adoptó una estrategia que es de fortalecimiento de redes regionales de comunicación para el desarrollo. En este momento la FAO, nosotros, estamos apoyando 3 redes en América Latina, una red que se llama Comunicación para el Desarrollo para Centroamérica y México, otra red que se llama justamente Onda Rural, la que le mencionaba, y la otra se llama Comunicación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Son 3 redes que no manejamos nosotros, que son en alianza con comunicadores, sea de Centroamérica, sea comunicadores de radialistas o sea comunicadores de pueblos indígenas, que son los que están llevando adelante su propia visión de la comunicación para el desarrollo en contexto de desarrollo agrícola y rural, y que son nuestros interlocutores para la definición también de prioridades y de programas de comunicación para el desarrollo. Ahora, la pregunta me parece iba en la línea de las redes sociales, de Facebook, de todo esto. Ah, sí. Está la juventud, por ejemplo, si es que se ha detectado y que han intentado fortalecer la presencia por ahí. Bueno, sí, no, nosotros usamos digamos, los medios sociales, digamos, social media. Yo hablaba de redes sociales más de medios populares y redes, como son las redes radiofónicas y otros que llegan al campo. Obviamente hay una difusión de los medios sociales, social media también a nivel de las áreas rurales. Nosotros usamos estos medios sobre todo para informar, para un nivel muy digamos preliminar, que es el nivel de informar sobre las iniciativas. Tenemos presencia en varios de estos medios. No somos nosotros que tenemos, digamos, esos medios son parte de las estrategias que se definen localmente, ¿no? Algunos programas de FAO usan estos para visibilidad. Nosotros no trabajamos este nivel de visibilidad, digamos, trabajamos más a nivel de estrategias integradas de comunicación para el desarrollo en contextos rurales. Entonces, hacemos siempre un análisis de los medios más apropiados para trabajar en cada contexto sociocultural y productivo,
y de acuerdo a esto lo adoptamos. En varios casos estamos integrando también Facebook, pero no es una cosa de tipo que decidimos a priori, ¿no? Es parte de las estrategias que cada vez se desarrollan, digamos. Hola. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, ahora me escuchan a mí también, ¿no? Correcto. Ok, le agradecemos entonces a Mario Acunzo de la FAO por esta intervención, por toda su experiencia y también por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto, espero que se repita. Gracias y que sigan así como están haciendo. Gracias.